En el tapiz de la historia del Viejo Oeste, tejido con relatos de valentía fronteriza y hazañas audaces, un evento singular destaca como espectáculo y testimonio de la osadía de una época: el choque en Crush. Ubicado en el corazón de Texas en 1896, esta explosiva colisión entre dos locomotoras trascendió los límites ordinarios de los accidentes ferroviarios, convirtiéndose en una extravagancia teatral que capturó la imaginación de toda una nación. Ideado por la mente visionaria de William Crush, un agente inconformista del ferrocarril Missouri-Kansas-Texas, el evento fue más que una colisión de gigantes de acero. Fue una colisión de ambición y consecuencias, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva del Viejo Oeste. Mientras las locomotoras se precipitaban una hacia la otra, una danza mortal coreografiada para las masas, el choque en Crush se convirtió en un microcosmos involuntario de una era marcada por la rápida industrialización, tecnologías emergentes y un apetito insaciable por el espectáculo. Más allá de las nubes de vapor que se elevaban y la cacofonía de la destrucción, este evento redefiniría los límites de la fascinación pública, llevando al ferrocarril Katy al escenario nacional e internacional, e ilustrando el atractivo paradójico de la calamidad. Este ensayo profundiza en la cautivadora narrativa del choque en Crush, explorando su génesis, la dramática colisión en sí y los ecos perdurables que dejó en los anales de la historia del Viejo Oeste. En el terreno accidentado de la leyenda del Viejo Oeste, el ferrocarril Missouri-Kansas-Texas, cariñosamente apodado el Katy por sus iniciales MKT, trazó su ruta de hierro a través del tumultuoso paisaje de la década de 1880. A medida que los tentáculos del ferrocarril se extendían por la vasta extensión, evolucionando como el latido del progreso, el Katy se encontró cargando con reliquias de su pasado. Una reserva de locomotoras de vapor obsoletas de 30 toneladas vueltas innecesarias por el avance implacable de la innovación. Estos caballos de hierro, que alguna vez fueron el alma del movimiento, ahora permanecían en silencio, esperando una resurrección que parecía poco probable. Fue en esta atmósfera de obsolescencia ferroviaria donde William Crush, un agente emprendedor del Katy, concibió una audaz maniobra publicitaria. Un espectáculo que resonaría a través de los anales de la historia. Una colisión de gigantes obsoletos en medio de las llanuras polvorientas, trascendiendo la simple publicidad y convirtiéndose en una saga grabada en la memoria colectiva del oeste. Corría el año de 1896 y Crush propuso un gran evento a lo largo de la ruta Dallas-Houston, a solo 14 millas al norte de Waco y a un suspiro del pueblo de West, en el condado de McLennan. Inspirándose en el exitoso choque de locomotoras orquestado por el ferrocarril Columbus y Hocking Valley en Buckeye Park, cerca de Lancaster, Ohio, Crush imaginó una obra teatral que cautivaría a las masas y pondría a la Katy en el centro de atención. Buckeye Park había sido testigo del espectáculo de una colisión escenificada, que cautivó la imaginación de 20,000 espectadores. Crush, con un destello emprendedor en la mirada, imaginó una extravagancia similar que resonaría a través del vasto paisaje tejano, atrayendo a posibles pasajeros para presenciar una colisión de proporciones monumentales. Con la bendición de sus superiores, Crush emprendió la colosal tarea de hacer realidad su visión. Los engranajes de la preparación encajaron en su lugar, y Crush asumió el papel de maestro del proyecto. Como un director de orquesta que dirige un crescendo, Crush organizó un espectáculo que podía ser gratuito para las masas, mientras aprovechaba astutamente la venta de boletos para trenes de excursión especiales que transportaban a los espectadores ansiosos de ida y vuelta al sitio, al costo de $3.50 en 1896, una suma considerable que equivale a $125. En dinero actual, los espectadores podían conseguir un boleto de ida y vuelta desde cualquier lugar de la vasta extensión de Texas. El sitio elegido, estratégicamente ubicado entre Waco y West, experimentó una transformación. Se perforaron 2 pozos de agua y una carpa de circo, prestada nada menos que por los ilustres hermanos Ringling, desplegó su lona.
Una tribuna se elevó como un fénix, flanqueada por 3 estrados para oradores, una plataforma para reporteros, 2 oficinas de telégrafo zumbando de anticipación y una estación para trenes especiales coronado por un letrero colosal que proclamaba el nacimiento de una nueva localidad. Crush, Texas. La pompa no terminó ahí. Las plazas de Midway, un bulevar de carnaval lleno de maravillas, surgieron en el paisaje. Los puestos de limonada atraían con dulces promesas. Los juegos de carnaval desafiaban a los valientes. Los espectáculos de remedios milagrosos vendían elixires maravillosos. Los vendedores de cigarros ofrecían sus productos aromáticos y una infinidad de espectáculos secundarios tentaban a los curiosos. En una jugada maestra de previsión logística, apareció un tramo separado de vía de unos 6,5 kilómetros junto al ferrocarril Katy. Esta precaución aseguró que las locomotoras atronadoras, antes bestias de carga inactivas, recorrieran una vía creada exclusivamente para el épico enfrentamiento. Ubicadas en lados opuestos de un valle en forma de cuenco, cada extremo encaramado sobre colinas bajas, el escenario estaba listo para una colisión que resonaría mucho más allá de los límites de Crush, Texas. Los protagonistas de este drama ferroviario no eran otros que las 2 locomotoras Baldwin fuera de servicio, la número 999 y la número 1001, cada una con un peso de 35 toneladas cortas. Un par de gigantes de hierro destinados a un último y espectacular duelo en el polvoriento escenario del viejo oeste. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte occidental, bañando la llanura tejana con un resplandor ámbar, la víspera del gran espectáculo se desarrollaba con un preludio de anticipación. Los funcionarios del ferrocarril, enfundados en el manto de magos logísticos, orquestaron una obertura de alto riesgo, una prueba de velocidad de locomotoras en la víspera del choque en Crush. Esta meticulosa prueba tenía como objetivo desentrañar el enigma de la inminente colisión, para revelar el punto exacto donde los colosos de acero convergerían en una sinfonía de caos mecánico. En las horas del crepúsculo, los ingenieros de Katy, custodios del conocimiento ferroviario, aseguraron a William Crush que su audaz visión no solo era grandiosa, sino también segura. Sus garantías resonaron a través de la vasta extensión, con la convicción de que las calderas de las locomotoras de vapor, fabricadas con la precisión propia de la ingeniería, eran fortalezas contra rupturas. Incluso en medio de una colisión a alta velocidad, el espectro de una explosión parecía poco probable, una certeza tranquilizadora que rondaba la mente colectiva de los organizadores. Detrás de cada locomotora, una hilera de 6 vagones de carga seguía como discípulos obedientes. Sin embargo, desconfiando de la naturaleza caprichosa de los acopladores que buscaban mantenerlos unidos, los vagones encontraron consuelo en el abrazo de las cadenas, asegurando una unidad que resistiría el tumulto inminente. Esta precaución, una danza de acero y estrategia, transformó el choque inminente en un ballet de caos controlado. Crush, un maestro de la planificación meticulosa, se mantuvo firme en su decisión de mantener al público general alejado, a un mínimo de 200 yardas de la inminente colisión. Sin embargo, en un gesto de transparencia y atrevimiento periodístico, a los miembros de la prensa se les concedió el privilegio de un punto de vista más cercano. Se les permitió estar a una angustiante distancia de 100 yardas de las vías, una apuesta calculada que daría como resultado una gran cantidad de relatos de primera mano e imágenes vívidas. A la sombra de la colosal colisión, los funcionarios de Katy, atrapados en la red de sus propias expectativas, anticipaban una reunión de entre 20,000 y 25,000 almas ansiosas por presenciar el ballet mecánico que estaba a punto de desarrollarse. Sin embargo, la alquimia de una mercadotecnia ingeniosa superó las expectativas, lanzando un hechizo que encantó a las masas. El atractivo del inminente choque era irresistible, y como polillas atraídas por la luz, una multitud que superó por mucho las predicciones descendió sobre la polvorienta explanada. En un giro del destino, el ferrocarril no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó de manera extraordinaria. Con más de 30 trenes especiales de excursión corriendo hacia el clímax del caos. Un testimonio del triunfo del espectáculo por encima de las expectativas. El choque de Crush no fue simplemente un evento. Fue una odisea que atrajo almas de todas partes hacia el vórtice de su atractivo mecánico.
El crescendo de anticipación alcanzó su punto máximo cuando se acercaba la hora señalada del enfrentamiento mecánico. Sin embargo, el espíritu colectivo de la multitud, un torbellino de espectadores, se rebeló contra el empuje implacable de la policía que intentaba asegurar lo que consideraban una distancia segura. El choque entre la autoridad y la insaciable curiosidad humana desembocó en una disputa momentánea, retrasando el espectáculo inevitable por una hora. El viejo oeste, con su inclinación por la rebeldía, se negó a ser acorralado. Mientras las manecillas del reloj pintaban el lienzo del tiempo, proyectando sombras alargadas sobre la polvorienta extensión, los dos trenes colosales, adornados con la carga de durmientes de ferrocarril, iniciaron una danza ceremonial en medio de la vía. Fue un momento capturado para la posteridad, congelado en el lente de innumerables fotógrafos ansiosos que buscaban inmortalizar el preludio al caos mecánico. Con meticulosa precisión, los trenes fueron llevados hacia sus puntos de partida designados en extremos opuestos de la vía, preparando el escenario para la gran sinfonía de destrucción. Un toque de teatralidad impregnó el ambiente mientras Crush, montado en un corcel blanco, asumió el papel de maestro de ceremonias. Su señal, una inclinación de cabeza, como un guiño al destino, dio inicio al evento principal, una colisión ordenada por el destino y diseñada por la audacia humana. Mientras los ingenieros y la tripulación, gladiadores de la era moderna, sujetaban las palancas del destino, el vapor silbaba expectante, girando como una tempestad a punto de desatarse. Con una configuración preestablecida, las locomotoras emprendieron su viaje fatídico, recorriendo la vía durante exactamente 4 vueltas de las ruedas motrices antes de que los valientes ingenieros saltaran de las bestias palpitantes. El Dallas Morning News, en su crónica del 16 de septiembre, pintó un vívido cuadro del inminente choque, un crescendo auditivo que recordaba la fuerza creciente de un ciclón. El retumbo distante, al principio un murmullo tenue, creció en intensidad con cada segundo que pasaba, una sinfonía de caos inminente. Los silbatos, como lamentos fúnebres, rompían el aire, y los petardos, estratégicamente colocados en la vía, explotaban en una danza entrecortada que recordaba el fuego de mosquetería. Cada vez más cerca se precipitaban, el retumbo ominoso se intensificaba hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La colisión, cuando ocurrió, fue una convergencia cataclísmica a una velocidad cercana a las 45 millas por hora, un ballet cinético que, según algunos observadores, parecía aún más veloz. Los dos titanes mecánicos, encontrándose cerca del punto previsto, dieron origen a un torbellino de destrucción. El desgarramiento de las vigas y la explosiva exhalación de las calderas rompieron el aire. En el desenlace, una gran explosión pintó el horizonte con un tapiz de caos y una lluvia de astillas. Un silencio momentáneo envolvió el lugar, un respiro fugaz antes de que la sinfonía de destrucción se desplegara. La erupción simultánea de ambas calderas dio origen a un diluvio de proyectiles voladores, fragmentos que iban desde astillas del tamaño de un sello postal hasta la mitad de una rueda motriz. El aire crepitaba con el caos del metal desintegrándose y la madera astillándose. Las consecuencias fueron tan rápidas y brutales como la colisión misma. Los escombros, impulsados hacia el firmamento, se convirtieron en una lluvia macabra que descendió sobre la multitud que huía. El pánico, ese instinto primitivo, se apoderó de ellos mientras los antes cautivados espectadores se daban la vuelta y huían. Tras el caos, se cobraron 2 vidas y los destinos de al menos otras 6 personas fueron alterados irrevocablemente por el reinado de destrucción. La lente de la tragedia también se centró en Jarvis Joe Dean de Waco, un fotógrafo que perdió un ojo por un perno que, casualmente, le dio de lleno en la cara. Las otrora majestuosas locomotoras, ahora reducidas a simples fragmentos de madera y acero, permanecían como testigos silenciosos de la locura de la ambición humana. Las locomotoras, en lugar de elevarse desafiantes por el aire, quedaron paradójicamente aplanadas, sus formas entrelazadas en un brutal abrazo, un marcado contraste con las secuelas convencionales de este tipo de choques mecánicos. Lo que quedaba era una masa humeante de metal fracturado y madera astillada, excepto por un vagón intacto en la parte trasera de cada tren. Después de la carnicería, los restos de las locomotoras se convirtieron en recuerdos que la multitud tomó con entusiasmo, un extraño recordatorio de un día en que el viejo oeste chocó con la audacia del espectáculo humano. El choque en Crush no fue simplemente un evento.
fue una ópera cataclísmica grabada en los anales de la historia del Viejo Oeste, donde el polvo no se asentó sobre el acero, sino en la conciencia colectiva de una era audaz. Las repercusiones del choque en Crush resonaron mucho más allá de las polvorientas llanuras de Texas, impulsando a William Crush a un torbellino de escrutinio nacional. La cacofonía de titulares que anunciaron las secuelas llevaba el peso de un giro inesperado. Crush, el cerebro detrás del ballet mecánico, se encontró inmediatamente expulsado de las filas del ferrocarril Cathy. La tempestad de consecuencias, sin embargo, mostró una curiosa inconstancia. En un giro argumental digno de las narrativas dramáticas del Viejo Oeste, el exilio de Crush del ferrocarril Cathy resultó efímero. La compañía, quizá influida por la ausencia de mala publicidad o al reconocer el atractivo del espectáculo, lo reincorporó a sus filas con un gesto de aceptación casi despreocupado. Crush, el arquitecto del caos, retomó sin problemas su papel dentro del ferrocarril, emprendiendo un viaje que abarcó 6 décadas y fue testigo de la evolución de una era. El ferrocarril Cathy, enfrentando las consecuencias de la tragedia, emprendió una estrategia dual para reparar el tejido roto de su reputación. Resolviendo rápidamente varias demandas iniciadas por las familias en duelo con una combinación de indemnizaciones en efectivo y pases de tren de por vida, la compañía buscó aliviar las heridas infligidas por la calamidad del choque. El fotógrafo herido, Jarvis Joe Jodine, encontró consuelo en una indemnización que ascendía a $10,000 en la moneda de 1896. Una suma que, traducida a valores actuales, superaba el umbral de $350,000 en 2023. A pesar de los matices sombríos del incidente, el ferrocarril Cathy salió de los escombros con un beneficio inesperado. El escenario internacional, bañado en el resplandor de la notoriedad, puso los reflectores sobre el ferrocarril, otorgándole un brillo de reconocimiento que trascendió las fronteras geográficas. El desastre, paradójicamente, se convirtió en un catalizador para el ascenso del Cathy a la prominencia, una consecuencia no intencionada que llevó al ferrocarril a grabar su nombre en el panorama global del transporte. El choque en Crush, en lugar de disuadir el espíritu audaz de otros ferrocarriles, se convirtió en una perversa fuente de inspiración para que otros la imitaran. En los años siguientes, a pesar del persistente espectro de la tragedia, las colisiones de locomotoras siguieron escenificándose en varios ferrocarriles a lo largo del país. El atractivo del espectáculo, al parecer, ejercía un poder irresistible sobre la imaginación colectiva de una época definida por su osadía desenfrenada. Crush, el enigmático titiritero detrás de la gran teatralidad, cabalgó las turbulentas corrientes del destino y emergió no solo como un paria, sino como un testimonio viviente de la resiliencia de las narrativas del salvaje oeste. El choque en Crush, un trágico cuadro grabado en los anales de la historia, se desarrolló como una paradoja. Una calamidad que catapultó al ferrocarril Cathy al centro de atención, dejando una marca indeleble en los anales del transporte y la leyenda del Viejo Oeste.